Compro un carnet. Hola, Hola, buenas tardes. hola, buenas tardes. Mi nombre es Chantal Sole, somos alumnas del Colegio San José de Marcos Paz. Con mi compañera nos encontramos cursando cuarto año de secundaria y en nuestra materia, literatura, la profesora María Eva Suárez, que se encuentra grabando la entrevista en este momento, hace 5 años pensó y diagramó una estrategia pedagógica en la que aprendemos haciendo una revista digital llamada Cómplices de las Letras. Este proyecto de revista digital incluye varias secciones en las que los alumnos nos construimos mediante el lenguaje de manera consciente. Una de estas secciones es la entrevista a personajes que consideramos que tienen algo para contarnos o algo de lo que podemos aprender. Hoy tenemos el placer de charlar con Daniel Villaverde, escritor y profesor profesional. Buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Chantal? Bien. Bueno, me alegro mucho. Qué lindo que suena esa introducción que hicieron, esa introducción que haces de aprender a través de la lengua, con un proyecto que se sale un poquito de lo común, de las aulas. Qué lindo enganchar con la literatura por ahí. La verdad que estoy muy agradecida de la profesora que nos tocó y sé que es un gusto y algo que no en todas las escuelas está y me parece muy divertido, muy entretenido. Además en la revista hay como varias secciones y aprendemos también sobre el compromiso, ya que también están los editores, los que escriben la entrevista y todo, así que muy lindo y le agradecemos mucho a la profesora María Eva que haya creado este proyecto que nos ayuda a estar más comprometidos y todo. Claro. Daniel, ¿nos podrías contar hace cuánto tiempo empezaste a escribir y qué te motivó? A escribir. Y a escribir empecé cuando, como casi la mayoría de los seres humanos, ponele, en mi época, hace muchos años, escribíamos en el jardín de infantes. Así que ya en la salita de 4 o 5 escribíamos. Y después a desarrollar historias, a inventar cosas, a recordar otras. A los 7 años, por un suceso familiar, comencé a escribir algo. Ese manuscrito se perdió. Era una novela, te podés imaginar una novela de un niño de 7 u 8 años. Sí. Y después seguí estudiando, igual que ustedes. Terminé mi colegio primario, secundario, el terciario, la universidad. Y siempre escribí. Siempre. Hubo diferentes motivaciones, diferentes cosas que me motivaron. A veces eran para entregar trabajos, a veces eran ensayos, a veces eran crear composiciones, otras veces fueron tesis, otras veces fueron entrevistas, escribir entrevistas, y después apareció la escritura en español, y me motivó para responderte las ganas de un primer libro, las ganas de contar una historia personal. Qué lindo. Y usted, sabemos que habla inglés y español. Esa primera novela, ¿se acuerda si la había planeado en inglés o en español? En español, porque era chiquito y recién empezaba a estudiar inglés. Esa primera novela era en español, porque yo estaría soy de agosto, así que en tercer grado, entre segundo y tercer grado. Y era sobre una tía mía que falleció en un viaje. Se fueron de viajes con mis tíos, con un primo que yo me había criado, y murió en un barco, volviendo a su tierra natal. Entonces a los 7 u 8 años yo empecé a escribir sobre eso. Después se perdió, desafortunadamente, pero, con un pero categórico, diría María Eva, que le encanta tanto la gramática y la lingüística, pero retomé en la novela que sale a fin de año, mi segundo libro, retomé ese personaje y cuento un poquito de esa historia. Qué
creo que las cosas que son tan duras nos inspiran mucho también. Las cosas lindas nos inspiran y las cosas feas también. Empezaste a escribir, o sea, hace muchísimos años. ¿Tiene alguna metodología a la hora de ponerse a escribir o escribe como lo determina el momento? Uy, todos los días aprendemos, todos los días. Yo no sé si hay alguien que diga yo escribo así y es una fórmula matemática, es tratar de buscar la X y decir X más A es igual a B. No sé si es así, en mi caso no lo es. Yo sigo estudiando escritura. En este momento estoy en 2 talleres con una maestra y un maestro, ambos increíbles, y todos los días corrijo. No sé si hay una metodología. Sí tengo una rutina, un tiempo exclusivo dedicado a la escritura. Tiene mucho que ver con la autoexigencia. ¿Se considera autoexigente a la hora de escribir como tengo que escribir, me tiene que salir algo de tal? Bueno, mil disculpas, se nos cortó, se le fue el wifi a la profesora, pero ya lo pudo arreglar, dice. Nada que disculpar. Nada que disculpar. ¿Qué crees? ¿Qué hacemos? ¿Retomamos o habrá quedado? Está Mari por ahí, no la veo, ¿no? No, veo una foto. Y a tu compañera Maya. ¿Habrá que... Hola, Daniel, discúlpame, me quedé sin internet. Después esta parte la editamos. Te agradezco mucho que hayas vuelto a conectar, perdón. Nada que disculpar. Un placer, bueno, Mari. Dale, te dejo acá con una agradable compañía. Hasta luego. Bueno, quedamos en si usted pone a sus personajes en una situación en la que usted nos anima a estar, pero sí le gustaría. Sí, a veces lo he hecho, por supuesto. Por supuesto. Me encanta hacer eso. Algún día voy a crear uno que vuele o que se haga invisible, para hacer re chusma, ¿viste? Para meterme en la sala de profesores cuando yo no estoy, para ver qué dicen los y las estudiantes. Che, ¿viste el pelado? ¿No? Así un ratito invisible, para escuchar qué dicen. Claro, yo como que a veces imagino historias en mi mente y también les pongo alas, no sé qué, cosas que tal vez son imposibles, pero también les pongo como que se tiren de paracaídas o cosas así, que son cosas que me gustaría hacer y puedo hacer, pero no me animo. Quiero leer una de esas historias. Quiero leer una de esas historias. ¿Las estás escribiendo? No, porque no sé cómo escribirlas. Se me ocurren en la mente y como que no, mi mente dicta más rápido de lo que puede escribir un lápiz. No sé. Paso número 1, lápiz o lapicera. Paso número 2, hojita. Me tiré desde un paracaídas. El aire está... Y describí lo que va pasando. ¿Por qué? ¿Por qué te tiraste del paracaídas? ¿Para qué te tiraste del paracaídas? ¿Hacia dónde ibas? Y empezá y dejá que la mente vaya liberando esa historia. Voy a empezar a hacer. Claro, por supuesto. Usted es escritor. ¿Le pasa que tal vez su mente va más rápido de lo que puede escribir y le da cosas que se le olviden o algo así? Sí, por eso anoto mucho. Porque soy muy volador, vuelo mucho, entonces voy anotando. Digo, acá podría poner esto y esto tiene que ver. Entonces estaba caminando y tenía zapatos marrones. No, pero el pantalón... Y voy. Así después también me corrigen mis maestros, ¿eh? Y me dicen algo. ¿Es necesario contar eso? ¿Era necesario el color de los zapatos? El otro día uno de mis maestros me corrigió algo que jamás se me hubiese ocurrido. Yo dije o escribí que un personaje tomó tal cosa o agarró tal cosa, que eso también podemos charlar, la decisión de qué palabra utilizar. Agarró tal cosa con el brazo derecho. Y me preguntaba, ¿no es necesario decir que era el brazo derecho? Y ahí, muchas gracias por los tips. Y se ve que hay muchos relatos autobiográficos que se manifiestan en múltiples y diferentes historias. Este año empezamos leyendo a Daniel Moyano y a Juan Rulfo Abelardo Castillo, creo que era.
y en sus historias como que ponían algo personal. Entre ellos podemos observar en los relatos y en sus biografías ciertas coincidencias, digamos. ¿Podemos decir que en tus historias también se relaciona tu biografía y la de los personajes en cierta manera? Mira, parece que nos hubiésemos conocido antes de esta entrevista. Eso que vos me estás preguntando es algo que ayer en uno de mis talleres charlábamos y siempre con mis estudiantes conversamos. Y es una pregunta que yo pongo y siempre digo, ¿es necesario saber sobre la biografía? ¿Es necesario saber sobre el autor, sobre la autora? En algunos casos hay ciertas respuestas, en otros hay otras, y ayer lo charlábamos. Yo creo que según lo que vos escribas, en mis poemas son autobiográficos, totalmente. Yo los puedo leer y decir esto pasó en tal momento, porque ese primer libro tiene que ver con la idea de sanar dolores. Cuando tengan acceso a esos poemas, se van a dar cuenta que son poemas fuertes, duros. En el caso de los libros, de los cuentos, está esto que vos me decías, cosas que yo no me he animado, entonces están escritas ahí. Y particularmente en el que se llama El portón del conventillo, sí, tiene que ver con mi infancia. Eso es totalmente autobiográfico, con algunas cositas inventadas. Yo considero, Sí. me gusta. Puede haber gente que le gusta, no, a mí me gusta. Los datos biográficos nos ayudan a comprender más el texto, no solamente nosotros, la profesora María Eva nos leyó un cuento que trataba sobre una hormiga que se habían encerrado todos en un hormiguero. Y entonces nadie había salido nunca de ese hormiguero. Y cuando una hormiga salió, vio el mundo y dijo, afuera hay hojas, hay cosas verdes, no sé qué, y las hormigas que estaban adentro no lo entendían. Y así, y lo trataban de loca, como, ¿qué está viendo? No, no es así. Y después cuando leímos la biografía del autor, resulta que, algo antes, la reina hormiga no los dejaba salir, no los dejaba ver otra realidad. Entonces cuando leímos la autobiografía, este hombre había vivido en la época de la dictadura. Y ahí nos dimos cuenta que la hormiguita que salió a ver la realidad afuera, contaba, tal vez era él, las cosas que no podía contar. Y la reina hormiga era un dictador, una dictadora. Muy bien. No, Yo entonces, a mí me gusta mucho conocer la vida del autor, de la autora. Yo me dedico específicamente a una autora del poscolonialismo que se llama Jamaica Kincaid. Esa es la lectura que hago en inglés. Y a fin de año no, pero para principios del año próximo va a salir un libro mío, es decir, una traducción mía de uno de los libros de esa autora. Y yo conozco su vida desde que nació hasta ahora, y tiene 70 y pico de años, y la veo reflejada en sus libros. Para mí es súper importante. Ahora, ¿se puede leer un libro sin saber sobre el autor? Sí, por supuesto, se puede leer. Pero me parece que nos aportan datos jugosos, datos sabrosos, interesantes saber sobre el autor. Porque me lo estás diciendo vos con el caso de la hormiga, ¿no? Una alusión a su vida en la época de dictadura. sí. Me parece algo re bueno que haya tantos datos de los autores hoy en día en internet, porque tengo la oportunidad de saber más sobre un cuento con los datos del autor, y tal vez eso antes era así, usted podía averiguar, ¿cómo hacía para averiguar sobre el autor sin el internet? ¿No había forma? No. Vos pensás que yo fui a la escuela primaria, en el 70 y pico, en época de dictadura militar. Yo fui a una escuela muy particular, muy especial, y de chicos leíamos Borges. Yo no sabía nada de Borges. Yo no podía entender, me parece que un niño o una niña a los 8, 9, 10 años, no sé si está preparado, inclusive desde lo lingüístico, desde la lectura comprensiva, para entender a Borges. Hoy hubiese sido mucho más fácil, iba y buscaba la biografía. Creo que estas son las cosas que tenemos que agradecerle a la tecnología.
En mi época no sabíamos. Y además, te voy a decir algo que para que lo compares con lo que ustedes están haciendo con la maravillosa profesora que tienen, no se aceptaban las voces. Yo tenía que repetir lo que decía mi maestra, lo que decía la señorita tanto, lo que decía mi profesor o mi profesora de lengua y literatura. No se aceptaban las voces como se aceptan hoy. Yo la primera vez en mi vida que escuché una mala palabra en la literatura fue en tercer año del secundario. Estábamos leyendo Rosaura a las 10. A mí me gustaba leer muchísimo en voz alta. Y en un momento el profesor dijo, deténgase, esta parte la leo yo. Y yo dije, qué raro. Y es la parte en la que le dicen al protagonista que Rosaura es una puta. Y la palabra puta aparece 3 veces. Dice puta, puta, puta. Y lo leyó la profesora. Nosotros no íbamos a decir una mala palabra. Así que imagínate, ¿no? Nuestras épocas de lecturas eran diferentes. Y nos decían que leíamos. No es como hoy, que tenemos acceso, ya sea desde lo económico, a comprar un libro, o a conseguirlo en un PDF, o que alguien me lo pase, o leerlo de internet. Eran otras épocas. Sí, es cierto. Hoy tenemos más como materiales a la mano, más oportunidades. ¿Nos podrías decir a los lectores quién está detrás de Recuerdos Inventados y Voz Pasiva? ¿Tenés algún hobby, algo? ¿Vos querés saber sobre el autor, sobre Daniel Villaverde? ¿Quién está detrás del autor de Recuerdos Inventados y Voz Pasiva? Un señor que estudió siempre y que sigue estudiando porque cree que la educación, al menos para él, es la salida. Un señor que empezó a leer desde muy chico y ahora hablo en primera persona, que me encanta leer y que no puedo estar sin leer y sin escribir y sin aprender y disfrutar. Por ejemplo, estar disfrutando en este momento de lo que estamos haciendo, una entrevista que estudiantes me están entrevistando. Qué linda posibilidad. Detrás de eso hay una persona que disfruta mucho de la vida. Sí, y está su familia también, ¿no? Acompañándolo. Sí, es una familia muy especial. A todos nos gustan las letras. Ya sea a mí, mis hijos también son, digamos, del arte, de la literatura, con la música, con la escritura. Mi hijo está estudiando música, entonces le encanta la poesía. Mi hija está por terminar su secundario y va a comenzar letras el año próximo. Mi pareja también se dedica a las letras, es decir, que acá hay una familia en donde los libros, nos chocamos con los libros y a veces nadie nos escucha, a veces nos robamos los libros entre nosotros. Claro, yo considero que cada persona es un mundo y cada libro también es un mundo. O sea, cada persona está hecha de cosas que le pasaron y también está hecha de libros que leyó. Y claro. Nada, y entonces hay muchos mundos en tu casa. Claro, muchísimos, porque están los míos de cuando yo era chiquito, están los míos, mis mundos en español, pero por otro lado, mi formación es en inglés, es decir, que yo aprendí a leer, a analizar, a escribir ensayos, a escribir composiciones, a escribir tesis en inglés. Yo hace muy poco tiempo que escribo en español, 3 años, 4 años, es decir, que tengo muchos mundos. Tengo el mundo de la literatura inglesa. Yo no leí literatura en español en mi formación. Yo leí en el secundario nada más en español. Después, todo es en inglés. Y ahora hace unos 4 años, 5, 6 años que devoro los libros de la literatura argentina y latinoamericana y de nuestros pueblos originarios. Qué lindo. ¿Y usted piensa en inglés o en español? Uy, qué problema es. Qué problema. ¿Sabes cómo sufrimos, cómo discutimos, cómo nos peleamos? Te cuento una anécdota cortita respecto de los idiomas. Los profesores de inglés, como los que vos has tenido en el secundario, los que somos formados en profesorados, como Maribel, como tu profesor o profesora de matemáticas, de geografía,
Es decir, fuimos al profesorado durante 4 años y no fuimos a aprender inglés. Fuimos a enseñar, fuimos a aprender a enseñar inglés. Uno cuando va al profesorado ya habla inglés. Entonces tenemos lengua, geografía, historia, literatura, sociología, psicología en inglés. Durante 4 años, o lo que te lleve la carrera, 5, 6, 7, 8, vos lees en inglés y pensás en inglés. Y cuando adquirís la lengua, cuando la incorporás, soñás en inglés. Y para mí es mucho más fácil escribir en inglés que en español. Entonces, hay muchas veces que sí. Bueno, pero tiene que ver con nuestras biografías escolares. La mía pasó en inglés. La mía pasó en inglés, profesorado, universidad más de una vez, talleres, cursos. Entonces, pienso en inglés. Eso nos pasa a los profesores, no a los traductores. A los profesores nos pasa. El traductor no tiene la formación de pensar en inglés porque tiene una técnica que hace tac y te dice la palabra. Si vos a mí me decís ahora en el momento, Daniel, decime cómo se dice tal cosa, yo lo tengo en inglés y lo tengo que pasar al español. Me es más fácil. ¿Usted cree que se enseña bien el inglés en las escuelas? Al menos en las escuelas públicas o católicas así más cerradas. Me meto en un lío si contesto eso. Me meto en un lío, pero no sabes. Lo único que diría es que las escuelas son todas públicas. ¿Por qué? Porque podemos entrar todos. Pero hay unas que son de gestión privada y otras que son de gestión estatal. Y algunas que son de gestión privada con ayuda del Estado. Es decir, las escuelas subvencionadas. Ahí, eso es lo único que diría. Y después, no me animo a hablar de eso en público porque, ¿sabes qué? Voy a discutir con la mayoría de mis colegas en inglés. Vos pensás que yo soy un profe de inglés que enseña en el secundario canciones en guaraní, en toba, en aymara, en orú y en inglés. Porque me encanta, nosotros tenemos, esa es nuestra sangre. Nosotros somos hermanos latinoamericanos y nos han enseñado que el español es la lengua de nuestros conquistadores, quienes nos conquistaron, que al igual que en inglés, nos robaron nuestra lengua. Entonces me parece que ustedes, como estudiantes, a través de la literatura, tienen que revisitar nuestros orígenes. ¿Cuántos de nosotros, vos tenés un tono, yo tengo un tono, ¿de dónde vienen esos tonos? De nuestros parientes guaraníes, de nuestros parientes de Bolivia o de Santiago con el quichua y con el quechua. Y eso mucho no nos enseñan últimamente. Entonces, está bueno aprender inglés, por supuesto, es una herramienta. Podés viajar, podés entender música, podés traducir. ¿Qué pasa con nuestros idiomas, Chantal? Mira tu nombre. ¿Cuál es el origen de tu nombre? Yo coincido totalmente en lo que dice usted, porque además en Paraguay, por ejemplo, el idioma oficial es el guaraní. Y entonces, como un país que tal vez no está muy desarrollado económicamente y todo, tiene ese valor de tener originalmente como lengua, ¿cómo se dice? Como lengua oficial, el idioma de los vencidos, por así decirlo. Sí, igual ojo que no es la lengua, es decir, se habla muchísimo, pero no se lo reconoce como oficial, por eso en la escuela se enseña español. Yo aprendí de una gran querida amiga mía, cantante, la Charo Bogarín, cantante del grupo del dúo Tonolec, que ellos reversionan el folclore latinoamericano y le ponen la fusión de la electrónica. Aprendí en un taller con ella pensar desde el conciliar. Sí, sabemos que hubo opresores y oprimidos. Es la literatura a la que yo me dedico en inglés. El pueblo, el Imperio Británico, que oprimió a la gente en el Caribe, bueno, en lo que hoy es Estados Unidos, y les robaron sus lenguas, sus culturas, y le instalaron el inglés. Bueno, está. No podemos volver para atrás. Tenemos que buscar una cosa conciliadora. A mí me gustaría que nuestra educación, que nuestros y nuestras profesoras de inglés, conciliemos un poquito más con nuestros idiomas originarios. Que los demos a conocer. Que sepamos que es el mapuche, el aymara, el orú,
el guaraní. El guaraní es muy común para nosotros. Vos estás hablando de Paraguay. ¿Por qué? ¿Cómo sabes eso? Y por TikTokers, porque hoy en día estamos todos conectados por las redes sociales y yo uso mucho TikTok y me aparecen por ahí TikTokers y que son de Paraguay y por ahí se ponen a hablar entre ellos en guaraní. Yo me quedo como, ¿cómo? Y es porque no lo sacaron de sus casas, lo enseñan. Uh-huh. Sí. El otro día tuve una charla tremenda. Yo estos días estoy muy conectado con el guaraní por el lugar donde estoy viviendo y estoy aprendiendo guaraní de muchas personas acá. Y voy a tener una nueva alumna, una niña de 13 años, que es la que todavía habla guaraní en la familia, y le pregunté por qué no lo quiere hablar, y me dijo que es porque la cargan. Y yo les dije, tenés que decirle a tus compañeros, a tus compañeras, que vos tenés otra posibilidad. Ahora vas a hablar 3 lenguas, español, guaraní e inglés. ¿Cómo voy a tener vergüenza de mi lengua, de mi origen? Bueno, eso hay que trabajarlo más en la escuela. Y desde inglés podemos, ¿eh? Yo trabajé en primer año la canción Indio Toba, creada, creo que la letra es de Jairo, y la cantó toda la vida Mercedes Sosa, y después la reversionó Tonolek, y ponemos estrofas en aymara, en guaraní, en inglés y en español. ¿Y bajo su identidad? ¿O somos todos del mismo lugar? No. Totalmente. Enseñar que hay diversidad, que no todos somos iguales y como te dije, cada persona es un mundo y cada persona arrastra sus problemas y sus historias y las historias de sus antepasados. Y eso es algo muy importante que se tendría que enseñar en las escuelas. Al igual que, así con todo, no solo con los idiomas, también que no hay un solo tipo de familias, que pueda haber un papá y hijos, una mamá e hijos, 2 mamás e hijos, 2 papás e hijos, madre y padre e hijos, o lo que sea, o solo personas casadas solo y también son una familia, y que eso es amor y que tal vez nos viven enseñando que solo es mamá, papá, hijo. ¿Y qué hay? ¿No hay nada más? ¿Es así? ¿Con todos somos tantos millones y todos somos iguales? No, es algo que todo eso se tiene que enseñar. Qué aburrido, ¿te imaginas que a todos nos gustase lo mismo? Que todos hablásemos inglés. Ay, Dios mío. El inglés es una herramienta para mí, pero a veces a mí me pone, esto lo he charlado con María Eva, a mí me pone tan de mal humor la gente que utiliza inglés para hacerse los chetos, para hacerse los creídos, y que utilizan inglés cuando no es necesario. En la tele, en las revistas, decir al shopping, decir pool, y después se enojan, la mayoría de ellos y ellas se enojan cuando usas el lenguaje inclusivo. Decís todo y te dicen, ay, me estás arruinando la lengua. Y yo les digo, bueno, deja de decir shopping, deja de decir outlet, deja de decir offer, deja de decir look, deja de decir taxi, deja de decir bus, deja de decir club. Totalmente, yo digo lo mismo, porque por ahí yo uso el lenguaje inclusivo y como que lo uso bastante, y por ahí me dicen, mis primos no son bastante más abiertas, pero por ahí mi mamá me dice, ay, pero ¿cómo vas a usar esa palabra? ¿Qué? No sé, mi mamá no, bastante abierta, mi papá por ahí. Y bueno, pero ustedes dicen Nedea, Coscu dice, ¿cómo es que dice? A ver, arre, no, eso no está en la RAE ni está en ningún idioma y lo usan igual. Entonces, ¿qué les modifica una vez? Incluir a una persona que toda la vida se sintió excluida. Pero totalmente de acuerdo con vos. Igual te voy a decir algo y acá otra vez lo digo en voz baja, total, nadie nos escucha y Maribel no me escucha. La RAE es una institución monárquica que no recuerdo qué día de enero o de febrero abre el año académico, lo abre un rey. Y su rey dice cómo es el vocabulario que debe utilizarse. En España, que es una de las comunidades lingüísticas del español. Nosotros estamos en Latinoamérica y tenemos, al menos reconocidas oficiales, 21 comunidades lingüísticas. Por ejemplo, vos y yo hablamos español. ¿Qué español? Del Río de la Plata. Usamos el voceo, vos y yo, no decimos tú. Pero en ese español del Río de la Plata que vos y yo compartimos, vos tenés
tus cosas particulares, esto lo van a ver con María Eva, el idiolecto, el tuyo, lo tuyo, de Marcos Paz, y yo tengo el mío, que es una mezcla, porque yo no vivo en un solo lugar. Yo vivo varios días de la semana en un lugar y varios días de la semana en otro. Entonces comparto registros. Yo comparto mucho registro de nuestro conurbano, de Moreno, y registros de capital. Entonces mi español tiene cosas diferentes al tuyo, pero no lo rige la RAE. La RAE lo que hace es decir cómo es la gramática del español. Yo opto por usarlo o no, pero si estuviésemos de acuerdo con eso, nosotros tendríamos que estar hablando de vosotros y de tú. Sí. ¿Y dónde está la identidad si no somos españoles? Y esto no es crítica contra España, por favor, que se entienda. Mi identidad como latinoamericano, como argentino, como rioplatense, del segundo cordón del conurbano. Igual que vos, segundo o tercero, no sé, Marcos Paz. Totalmente, No eso no fuimos le de- afecta a nadie. No es que fuimos estamos de la ahí con una literatura. chausala, no. No fuimos de la literatura, me encantó. Sí, ya nos fuimos por las ramas. Volviendo. Las editoriales sabemos que organizan sus ventas, sus productos, sus libros de manera a veces controversial. Es decir, por títulos, por temas, por edades. ¿Cómo aparece tu libro en la editorial? ¿Y cómo te gustaría que aparezca en las librerías? Mi libro, el primero, que es el único que está publicado, que es Recuerdos Inventados, Voz Pasiva, que lo tengo acá. Es un libro muy particular porque si vos lo lees de acá para acá, Recuerdos lees los cuentos. Y si lo das vuelta, lees Voz Pasiva y lees los poemas. Entonces este libro está rotulado como poesía y narrativa, porque tiene poemas y tiene narraciones, relatos cortos. Me encanta que esté en las vidrieras. La primera edición se vendió toda, se agotó, si bien era una edición corta, y la segunda se sigue vendiendo y ahora se está vendiendo muy bien en Capital el libro. Y está rotulado así, poesía y narración argentina contemporánea. El próximo es una novela diferente. ¿La escribió pensando en alguien, en una persona, en el público o en usted? Nos dijo Mariaba que lo vamos a leer a su libro, ya nos avisó. Un poco y un poco de lo que me preguntaste. Un poco pensando en mí, porque como te dije hace un ratito, los poemas me hicieron muy bien para sanar cosas. Pensé en el público, pensé en gente que se iba a divertir. Yo me río de solo pensar que pude escribir un cuento yo estando en un cajón de muerto y viendo a la gente que me venía a ver. Y mi hija poniéndome pegamento para que no se me noten las arrugas porque soy muy coqueto. Y amigos míos dejan... Ese cuento que es corto es un disparate. Una persona está en el cajón de muertos viendo cómo lo vienen a saludar y como está muerto, escucha quién viene porque tiene ganas, quién vino para quedar bien, espera a alguien que venga y no vino. Entonces ese lo escribí pensando en cómo se podría reír la audiencia. Y también escribí con la idea de que se venda. Yo quiero que mis libros se vendan y quiero convertirme en un autor muy reconocido. Y estoy haciendo muchas cosas para eso, y no me da vergüenza decirlo, y he discutido esto con colegas. Yo escribo para que se venda, para poder vivir de ese trabajo que es la escritura. Qué lindo, sí. Bueno, muchas gracias por compartir esta charla conmigo y por responder con tanta sinceridad y tan copado. María no nos deja usar palabras fuera del lenguaje, pero por ser tan copado, por aceptar. Y ahora le voy a pasar con mi compañera, que también les va a hacer unas preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Un placer escucharte y ver que esto está preparado, que están incluyendo nuevo vocabulario al de ustedes, que es tan importante. Copado. Bueno, copado es una palabra del registro adolescente, que tal vez no tiene que ver con el registro de la entrevista, no tiene nada malo de usarlo. Y adhiero a lo que dice Mari.
Sin embargo, agregaste millones de palabras bonitas, estructuras que leíste, que aprendiste, que te van a servir para siempre. Así que muchas gracias por tu tiempo también. Muchas gracias. Bueno, hola, me presento, soy Maya Utiler y desde este momento voy a seguir yo con la entrevista. Bueno, como primera pregunta, me gustaría saber qué género literario es predilecto para usted y por qué. Ay, tengo el favorito mío que seguramente lo deben haber visto algo en la escuela. Es el periodo romántico, el romanticismo, no el romántico del amor, la novelita de Juan se casó con María, que no lo consumo, pero no es lo que más me gusta. El romanticismo, Frankenstein, los vampiros, Mary Shelley, Byron, es mi género favorito. Me fascina, me parece sexy, me parece delicado, me parece inteligente. De hecho, Frankenstein es mi novela favorita. ¿Y fantástica? Hice hace 2 años, en 3 años hice 3 talleres muy largos de literatura fantástica porque no la tenía en mi formación y la verdad que me gustó mucho, sobre todo lo que leí en literatura inglesa, es con mujeres. Me gusta mucho de la mujer en lo fantástico. Es decir, no tengo mucho background de lo que es el boom, no tengo mucho background de los escritores del boom, como se les llama en el género fantástico. No los tengo leídos mucho, pero sí en inglés. La literatura fantástica en inglés, con la mujer como protagonista, me fascina, lo nuevo. Sí, está muy bueno realmente que pongan ese rol a la mujer y todo eso. Es Bueno, más que nada sí. con lo que pasa ahora en día y así, hoy en día. Claro, por supuesto, el que se visibilice su trabajo. Uno dice, che, ¿a quién leíste? Y de 10 libros, 8, la mayoría son varones. Entonces, inclusive nuestra literatura argentina ahora, ¿no? Que tenemos, ustedes tienen que leerlo en la escuela, tienen que leer a Gabriela Cabezón Cámara con su China Iron, a Dolores Reyes con Cometierras, por favor, en las escuelas que empiecen a leer a Dolores Reyes. Ese lugar de la mujer, increíble. Samantha Schweblin con sus cuentos. Todas las escritoras que están apareciendo argentinas que son muy buenas. Y por supuesto que hay escritores brillantes, varones también. Sí, lo más probable es que después vaya, busque y empiece a leer un poco sobre ellas. Bueno, y se tiene que los escritores tienen que ser, o sea, son buenos lectores. ¿Usted cree eso o cree que debería de ser así? Yo no me llevo muy bien con las generalizaciones, ¿viste? Yo le escapo a eso. Me parece que cada uno, como decía recién tu compañera, colega periodista, cada uno tiene su mundo. Si yo pudiera dar vuelta ahora acá el teléfono, te muestro que en este momento tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 libros que me van a durar para leerlos 2 meses. Por lo menos 4 libros al mes leo. Porque ahí es donde aprendo también, vocabularios, técnicas, ideas. Pero no sé si todo el mundo lee. Yo creo que sí, que hay que leer. Y lo sugiero. Pero he escuchado gente que dice, no, yo no leo. Y no le creo. Pero dicen que no leen. Y después escriben. ¿De dónde sacas el vocabulario si no lees? Es mi pregunta. No sé. Yo aprendí mucho leyendo y escribiendo, porque más que nada, a ver, mi mamá desde chica me leía libros, cuentitos de los que venden en el supermercado, yo los pedía, los leía, y me gusta mucho realmente investigar sobre eso y leer, bueno, ahora más que nada en internet, y porque no tengo plata, pero... Por ahora, ya va a aparecer la manera de poder acceder a los libros. Es tan bonito poder hacer esto con el libro, ¿no? A ver, para que no se me dé vuelta esto ahí.
decir. Este lo tengo que empezar a leer en unos días. A mí me gusta hacer esto, ¿no? Y oler, el olor a la tinta del libro y tenerlo y poder subrayarlo. Pero bueno, si lo puedo leer de internet y el autor no se entera o lo colgó para que lo leamos, bienvenido sea. O sea, usted es partidario de que el libro se personaliza cuando usted lo escribe, lo marca o le pone ideas. ¿Y cómo haría eso si lo hace con un ebook o con el PDF? Yo no puedo leer de las pantallas, Maya. Yo no puedo leer desde las pantallas, pero soy un afortunado que puedo comprar los libros. A lo mejor no me compro ropa, en lo que me gustaría gastar en ropa, y lo gasto en libros. Esa es mi realidad, es lo que puedo hacer. Ahora, no puedo leer de las pantallas, no puedo, no, un Kindle, Kindle, no sé cómo se llama, y los ebooks y todo eso, yo no puedo, pero soy de otra generación. No puedo corregir, yo necesito marcar, mis libros están todos subrayados, con notas, con papeles. Va en gustos. Sí, igual sí, yo prefiero, es como algo que te pasa cuando tenés el libro en la mano, lo podés sentir, no sé, es diferente. Sí. Es como muy frío leer desde una pantalla. Tiene que ver con la cultura de hoy en día también. Vos te subís a un subte en Capital y ves a todo el mundo automatizados y parece un concurso de quién tiene el teléfono más grande o el aparato más grande para leer. Y bueno, leen, por lo menos leen. A mí no me gusta. Yo prefiero sentarme y estar con el libro en mi falda y leerlo. O un día viajar en el subte y el sueño mío es decir, ¡ah! Alguien está leyendo un libro mío, y sacarle una foto. Después lo subo a Instagram, pero a los 2 segundos. Pero bueno, son diferentes momentos. Lo importante es que se lea, ¿verdad? Sí. Y cuando lee, ¿usted lo acompaña con una infusión, un refresco, o da igual si tiene o no? Lo acompaño con una infusión, con un té, con un café, con torta de ricota, con facturas, con un sándwich, con lo que venga. Depende del momento del día. A veces doy clases tomando mate, tengo el termo, doy clases tomando mate, doy clases comiendo si es la hora de la merienda. Esto de trabajar con el Zoom, la cosa linda de la pandemia, ¿no? Porque busquémosle el lado positivo. Nos muestra bien humanos, nos muestra bien señores, señoras, niños, niñas, que tenemos un hogar, que hay gente que pasa por la cocina, que te pasó un mosquito, que pasó el señor huevos grandes, huevo fresco, huevo de campo. Es hermoso, esa parte es re linda. Entonces, ¿qué tiene de malo tener el mate o comer mientras lees? A mí me encanta. Sí, Daniel, disculpe que lo interrumpa. María Eva me dice que si se corta, si se puede unir un ratito más, porque dura 40 minutos cada Zoom, y si se corta, si nos podemos volver a unir. Dale. ¿Qué hora es? 2:30. Sí. Dale. No hay problema. Recording in progress. No sé por qué me habla en inglés hoy este Zoom. Es el Zoom de Marcos Paz de María Eva, que está en inglés. Nunca me habló en inglés. María Eva, ¿qué le hiciste al Zoom? Sí, a mí también me aparece en inglés y no sé por qué, igual, pero bueno. Bueno, nos habíamos quedado en cosas de la lectura y bueno, más que nada eso. A mí me gusta bastante leer, pero se me hace muy difícil concentrarme y le quería preguntar que si usted cuando empieza a leer le importa lo que hay alrededor o se distrae también. Si estoy viajando, bueno, ahora no, por la pandemia, pero me gusta mucho ir en el tren o en el colectivo y llevo mis tapones de silicona.
Así no escucho los ruidos de los vendedores, o de la gente, o de la señora de enfrente que charla y me distrae, porque a veces escucho lo que dicen la señora o el señor y lo anoto y después creo una historia. Saca el auto, Fabri, bueno. porque apenas termino nos vamos. Vamos. Me distraigo. María Eva, está tu micrófono al aire, te Ok, cuento. me voy. Muteate. Ahí está. Después lo editan. Sí, me distraigo. ¿Ves? Por ejemplo, le escuché a María Eva y me vuelvo. Necesito leer en un lugar silencioso. Sí, yo también. Con el ruido de afuera te distrae bastante. Pero sí, dependiendo igual la historia para mí. O sea, no sé si a usted le pasa lo mismo, pero para mí es dependiendo de cuánto me atrape la historia. Bueno. Si no me atrapa, no la leo. Si no me atrapa, no leo. Sí, bueno, ahora vamos con una parte más dinámica en la entrevista, en la que yo le voy a decir una palabra, frase o pregunta y usted me va a contestar con lo primero que se le venga a la mente. Eso es re tramposo. Eso es re tramposo. ¿Empezamos? Dale. Escritura. Libertad. Literatura. Mi pasión. Voz pasiva. Mi primer libro. Muerte. Algo que me divierte muchísimo. Era una sola palabra. Yo tengo una relación muy especial con la muerte. Muy especial. Sé que me voy a morir y que nos vamos a morir todos. Entonces, ¿para qué voy a sufrir? ¿Para qué voy a sufrir? Entonces escribo sobre la muerte. Y escribí ese relato que les pido que lo lean. Y yo estando en el cajón de muertos y mirando a todos los que me venían a visitar. Así que, mira. La muerte es tan hermosa que nadie quiso regresar de ella, dijo Gustavo Cerati. ¿Viste? No sé si será hermosa. No la conozco o no recuerdo haberme muerto. Vaya a saber. Pero también otra de las cosas que deberíamos charlar un poco más en la escuela, sobre la muerte. Así nos preparamos. Nadie está preparado para perder un hijo, un hermano. Parece que estamos preparados para perder a nuestros padres. ¿No es cierto? El círculo, ese ciclo natural, parece que primero se van a morir nuestros padres. Debe ser tremendo. Yo no tengo muchas muertes en la familia, solamente mi abuela, a quien amé incondicionalmente. Pero en algún momento, si no me mata a mí un tren, un accidente, me muero de un infarto hoy, parecería que la muerte más cercana sería la de mi papá, que está grande, y que por eso el otro día para mi página, que la pueden visitar, danielvillaverde.com, le hice una entrevista para tenerlo, para ya empezar a recordarlo. A lo mejor vive 120 años, pero algún día se va a morir, tal vez se muera antes de mí. Me puedo morir yo en este momento. Entonces, me parece que la muerte, y en la literatura está en algunos lados tan bien abrazada la muerte, tan bien contada, que hay que leerla un poco más. Sí, hay que... A mí normalizarlo. Con María Eva leímos... Sí. Con María Eva leímos un libro y vimos la película también de esto que como que estaba en el cajón y se despertaba. ¿Cómo es que se llama? Catarsis, me sale, no es catarsis, y rajuneaba el cajón y no podía salir. Desde que leí ese libro, la manera que me atrapó, quiero que me cremen cuando muera, ¿no? Catalepsia. Claro, era. catalepsia, la catalepsia que... creo que era. Sí. Claro, tal cual. Y bueno, ustedes saben que de esa época vienen muchos dichos. Ay, estoy viendo un pájaro carpintero que no lo puedo creer que me vino a visitar. Por ejemplo, en inglés, el famoso estiró la pata, en inglés se dice kick the bucket, y significa que al cuerpo lo ponían en una mesa y en la punta de la mesa ponían un balde para que no pasara esto de que se despertara,
y lo dejaban 2 o 3 días. Cuando el cuerpo se inflamaba, se hinchaba, se caía al balde. De ahí vienen, miren los dichos graciosos que hay respecto de la muerte. Sin faltarle respeto a nadie, por favor, porque después nos malinterpretamos. Pero tenemos que hablar más de la muerte, prepararnos más, diría yo. Bueno, era una sola palabra, Maya. No, era lo primero que se le venía a la mente. Y... Soy fácil como entrevistado, viste que no te tengo esperando. Esos entrevistados que hacen... Yo creo que desde el punto de vista filosófico, psicológicamente, pensando en lo que Benjamin decía de... Ay, no, qué aburrido. Sí, me parece que es un muy buen entrevistado. Y bueno, siguiendo con el ping pong, la siguiente palabra es vida. Un ciclo. Ciclo. Vida, ciclo. Amistad. Un tema bastante doloroso en mi vida. Familia. Diversidad. Tengo una familia, lo que hablábamos con Chantal hace un ratito. Mi familia es súper diversa. Somos personajes de un cómic, me parece. Y está buenísimo, me parece que está muy buenísimo, está muy bueno que sea así. Sí. ¿Inglés o español? Depende para qué. Depende para qué. La verdad que ahí tengo una pelea en mi alma. Amo la lengua inglesa. No soy pro yankee ni pro británico. Al contrario, soy súper popular de mi lengua y entiendo el inglés como una herramienta que me ayudó económicamente, que me ayudó académicamente, que me ayudó a viajar, a conocer a mis artistas favoritos internacionales. Pero es una herramienta. Ahora, el amor por mí, por mis lenguas, pesa un poquito más. ¿Y para vivir, cuál elegiría? Y vivo de las dos. La verdad que esta conexión a internet me la paga el inglés, porque yo soy profe de inglés y todavía no estoy ganando mucho dinero con la escritura. Es decir, que el inglés es lo que paga mis gastos. Y para vivir, y depende. En mi casa se habla mucho inglés. Nosotros hablamos mucho inglés, porque coexisten varios idiomas en mi familia. Nuestras profesiones hacen que se mezcle el inglés, el francés, el alemán, el español. Yo vengo con los pueblos originarios. Entonces es un cocolique, un cocoliche a veces. Y es muy divertido. Es muy divertido. Me imagino. Bueno, la siguiente palabra es adolescencia. Algo de lo que no escribiría. Una parte de mi vida de la que no escribiría. ¿Cantidad de libros leídos este año? Este año, desde enero hasta ahora, y si acá te dije que tengo 13, arriba debo tener otros. Y ya debo haber leído enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. No quiero exagerar porque va a quedar como... Y vamos a poner un número. 25 leí. 25 leí. ¿Lee bastante rápido usted? Sí. Devoro los libros. Me encanta. Y leo 3 o 4 libros a la vez. Y estoy obligado además, porque al estudiar escritura, al estar en los talleres de escritura, siempre tengo que leer. Lo mío, lo de mis compañeros, algún cuento que nos recomiendan los maestros. Así que siempre es leer. Sí. Bueno, y la última palabra es pandemia. Aprendizaje, acomodarnos. Algo que han visto ustedes en alguna materia en psicología, esto de
asimilar, acomodarnos, renacer, acomodarnos con lo que tenemos, reinventarnos, pero tiene que ver con el acomodarse, ¿no? Bueno, hacemos este espacio acá chiquito, tenemos el teléfono. ¿Cómo hacemos para estudiar? Zoom, el que puede, Google Meet, el que puede, el que no va y busca la fotocopia. Acomodarnos. Extrañamos a la familia, no nos podemos reunir. Bueno, y durante un tiempito más haremos esto. Y en una próxima entrevista a ustedes, tal vez en 2 años, lo podemos hacer face to face, lo podemos hacer en persona. Pero la pandemia es, yo creo que eso de que no sé si nos hace mejores o peores, no sé, se los dejo para los sociólogos eso. Yo creo que nos enseña a acomodarnos, a decir, a ver, ¿qué recursos tengo? ¿Qué cosas tengo? ¿Qué hago? Bueno, tengo esto, ¿cómo lo hago? Tengo esto, ¿cómo lo hago? Sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, en la revista, en cada entrevista, este año decidimos hacer una pregunta en común a todas las personas que pasen por los cómplices, digamos. La pregunta es, ¿cómo cree usted que hubiese atravesado esta pandemia si le hubiese tocado atravesarla en plena adolescencia como nos está pasando a nosotros? ¿Y qué consejo nos daría? Debe ser difícil, Tiene ¿no? que Porque sacar hay su edades. lado, La adolescencia. imaginario. La adolescencia. Yo no me imagino tener 15, 16 años y decir, no poder ir a jugar al deporte que quiera, no encontrarme con mis amigos, con un novio, con una novia, enamorarte en pandemia. Qué difícil debe ser, ¿no? Porque los que estamos en pareja, eso lo tenemos resuelto, los que convivimos. Los que no, y un adolescente, yo me imagino algo bastante bravo y a la vez de aprendizaje también. Me parece que la pandemia le ha dado un golpecito de madurez acelerada a muchos y muchas adolescentes. Y sugerencia, a mí la palabra consejo no me gusta, sugerencia, aprovechar a lo que tenemos alrededor y ver cuáles son esas cosas, esos insumos y qué podemos hacer con eso, cómo reinventarnos, cómo recrearnos. En vez de estar, ay, estoy encerrado, bueno, ¿qué puedo hacer? Hago abdominales porque me quejo de la panza, al que le interesa eso. Me pongo a leer, busco, tengo acceso a internet. Hacer cosas, ocupar ciertos tiempos. Sí, de todas las entrevistas que hicimos, creo que es la primera persona que nos dice que nos reinventemos. Y le quería algo muy lindo esa palabra, me encanta. También vamos a entrevistar a Franco Baccarini y a Iris Rivera. Así que estamos muy honrados de que podamos pasar por tantos escritores y le queríamos agradecer de parte de todos los cómplices y de María Eva por el tiempo y por contestar con su personalidad, como que no inventó nada, fue usted mismo y nos hizo sentir cómoda. A mí me hizo sentir muy cómoda. Así que muchísimas gracias. Yo soy como un viejo joven, yo soy como un viejo niño. Tengo mis años, soy un señor grande, pero la alegría hay que conservar. Esa es, ¿no es cierto? Y una vez que tengan editado todo esto, que lo corten, que le saquen peso, le dicen a María Eva, me lo mandan, así lo puedo subir a mi página también. Yo tengo una columna de entrevistas que les invito a que la chequeen. Son entrevistas a escritores también, así que si me autoriza María Eva, lo subimos a mi página y le damos bombo a la revista de ustedes. Lo sabemos porque ya estuvimos visitando su página. Así que muchísimas gracias, seguro la entrevista va a estar para después de las vacaciones de invierno porque tienen que editar todas las anteriores, pero le vamos a enviar mensaje. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a que ustedes, tenga que tengan un una buen linda día. tarde. Chau, chau. Una linda tarde, gracias.